día de ayer. Este reconocimiento es para el maestro Nicolás Ampuro Catalán. Siguiente reconocimiento, vamos a hacerle entrega al maestro Augusto Ponce Coronado. Para el maestro Osvaldo Juárez Ortega. Para el maestro Josué Hernández Madrid. Para nuestro amigo José Alfonso Bolívar Bolívar. Por último, voy a dar lectura a este reconocimiento que dice: la CONCAM otorga el presente reconocimiento al juez del concurso, licenciada María Los Ángeles Moreno González, por su valiosa participación en el concurso nacional de oratoria Francisco Villa durante el congreso celebrado del 24 al 27 de julio en esta ciudad. Firma el presidente del Consejo Directivo, licenciado Vicente Hernández Barrios, José Alfredo Fierro Beltrán, presidente del comité organizador, y Mario Flores González, secretario general de la CONCAM. María Los Ángeles. Le cedo la palabra al presidente del jurado para que haga entrega de unos reconocimientos a los participantes. ¿Necesitan el micrófono? ¿Se los pasa? No nos dieron los señalamientos. Ahí los tienen. Ahí tienen los. El diploma tiene el mismo texto que el que acaba de leer la universidad. Se va a ir diciendo los nombres a la coordinadora, la licenciada Gloria Núñez García. Alejandra Reyes Mesta. Hugo Getzael Valencia. Isabel Cobos Lerma. Jesús Gamaliel Peraza Bustillos. Jesús Cerda Cruz. Daniel Moriel Quirarte. Óscar Alejandro Gómez Reinal. Margraciela Oliva Guerrero. Roberto Antonio Zavala Cárdenas. Roberto, felicidades. Jorge Antonio Anchondo Rodríguez.
Angosta Gutiérrez. Diana Valeria Salcido Franco. Orlando Barraza Chávez. Muchas gracias. A continuación vamos a hacer el sorteo para la participación de los concursantes. Recuerden que los tiempos son los mismos del día de ayer, de 5 a 7. Menos de 5 o más de 7 descalificados. Licenciado, ¿cómo quieren que pasen los participantes? ¿Los van a nombrar? Buenos días a todos. A los compañeros que vamos a nombrar son los que van a pasar a la final. No queremos debate porque es incuestionable la decisión del jurado. Quien tenga duda, pues que lo esperen al final. Quien piense que se quedó afuera por otras razones, una de las razones por las cuales algunos se quedan afuera va a ser por el tiempo. Por lo menos 2 o 3 no califican por ese detalle. Que vayan pasando y vayan tomando un papelito para ver el lugar de participación de los primeros que de los 5 que van a concursar en la final. Vamos con el primero. Mar Grecia Oliva Guerrero. María Isabel Cobos Lerma. Oscar Gómez Reinaldo. Es la persona que nos bloquea el último porque es que No está. Llega en un ratito. Orlando Barraza Chávez. Y el último compañero es Jesús Acosta. Las mismas reglas del día anterior. Saben que el tiempo mínimo es 5 minutos. No se quede porque se califica. Tampoco se pase de los 7. Nosotros sabemos que los oradores nos encanta hablar. Nos sentimos muy bien arriba del escenario. Pero no abusen con el tiempo. Es un curso que tiene reglas. Vamos a empezar. Ningún concursante va a repetir el tema de ayer. Entonces sabemos que esta parte es la parte de improvisación. ¿Estamos de acuerdo los compañeros que van a pasar? Vamos con el primero. Orlando Barraza Chávez. No voy a decir. El tema, compañero Orlando, es el juicio de amparo y la implementación del derecho internacional. Adelante.
Siempre la rebeldía ha sido causa para enarbolar las grandes causas de la justicia. Honorable cuerpo de jueces, amigos y amigas que nos acompañan. Precisamente fue en Yucatán, ante las adversidades de un gobierno centralista, impositivo e injusto, que nace la iniciativa de crear esta figura trascendental en la vida jurídica de México, el amparo. El derecho de amparo se ha convertido en una figura central en la vida legal de nuestro país, en contra de las arbitrariedades de la justicia, en contra de las arbitrariedades de los jueces. El juicio de amparo se convierte en una herramienta que se ha convertido a la vez en el espíritu de la ley mexicana. Visto por otro lado, en un mundo cada día más globalizado, tenemos el derecho internacional. En un mundo en el que las fronteras cada día se vuelven más endebles, vemos cómo la ley empieza a internacionalizarse y cómo esa ola globalizadora envuelve a nuestro país. Ha habido grandes esfuerzos en convertir el derecho mexicano a una semejanza al derecho anglosajón. Tenemos ya en muchos estados de la República juicios orales similares a los de los Estados Unidos y otros países de Europa, con la exclusiva finalidad de globalizar la justicia, de hegemonizar los sistemas legales de todo el mundo. Esto pudiera sonar descabellado en otro tiempo, pero en los tiempos que nos ha tocado vivir y en la situación estratégica que tiene nuestro país, es algo elemental y creo que estamos un poco retrasados en el tema. México hoy por hoy es el país con el mayor número de tratados internacionales, el más importante con América del Norte, con varios países de Europa, con Centroamérica, con países del Mercosur. Y eso nos obliga a nosotros como nación, si queremos ser más competitivos, si queremos ser un país de primer mundo, algo que ha sido un sueño anhelado por décadas, por siglos, de convertir a este cuerno de la abundancia en el país que se debe de convertir en una potencia mundial, no solo desde el punto de vista económico, sino también social, educativo y, ¿por qué no?, legal. La justicia mexicana, desafortunadamente, sigue siendo vista como un sistema corrompido y obsoleto. Los abogados no hemos sido capaces, no hemos estado a la altura de que los grandes juristas de nuestro país, aquellos que han enarbolado estas leyes, no hemos sido capaces de estar a la altura y del reconocimiento de la historia. Cuando se habla del abogado en nuestro país, desafortunadamente no se habla de una persona correcta, no se habla de una persona con un gran intelecto, no se habla de una persona justa, porque desafortunadamente es en nuestros propios planteles educativos desde donde se empieza a conocer la corrupción como si fuera una cátedra más de lo que ahí se imparte. Es por eso que hoy por hoy la justicia mexicana no está en el lugar que le corresponde. Y es tarea de todos nosotros los abogados, al momento de que el derecho internacional empiece a homologarse con el derecho local, de que estemos a la altura de las circunstancias y que figuras tan importantes y tan exclusivas como el derecho de amparo se conviertan también en un buen mensaje y en un buen regalo de la justicia mexicana al mundo. Creemos que estamos a la altura de lo que debemos de hacer. Hay gente que piensa que es imposible acabar con la corrupción. Hay gente que piensa que es difícil que tengamos un sistema justo, porque los hombres son imperfectos, simplemente son perfectibles. Pero hay que recordar que el futuro del mundo no les corresponde a aquellos que están conformes en el lugar donde están, ni a aquellos que inconscientemente han olvidado el valor de la esperanza. No, el futuro del mundo corresponde a aquellos hombres y mujeres que están dispuestos a llevar su pensamiento desde donde el mundo es hacia el mundo de lo que puede ser. Y que se diga de nosotros los abogados que nos atrevimos a soñar muy alto y que tuvimos el valor de realizar nuestros sueños. Muchas gracias, compañero Orlando Barraza.
compañera María Isabel Cobos Lerma va a participar con el tema la colegiación obligatoria de los abogados y profesionistas. Con la venia del honorable jurado calificador, con la venia de mis compañeros oradores, con la venia del público presente. Acudo a esta tribuna de la elocuencia para disertar el tema, la colegiación obligatoria de los abogados y los profesionistas. Sin duda alguna, el hombre que en Roma se presentaba para la defensa de los derechos de los ciudadanos romanos era el que propugnaba por la justicia. Sin duda alguna, el hombre que exigía los derechos de los ciudadanos romanos y que expresaba con grandes discursos sus puntos para la defensa de los mismos era un abogado sin duda reconocido. Es ahí donde surge nuestra hermosa profesión. Es ahí donde surge la necesidad de la búsqueda de la justicia. Esa justicia que algún día se concebía únicamente para los hombres libres. Esa justicia que hoy se concibe para todos los hombres. Así, señores, la colegiación obligatoria en México es un tema trascendental abordado en nuestros días y que requiere un análisis escrupuloso porque se presenta en las necesidades diarias de nuestra sociedad. Tal es el caso de los abogados. Hoy en día existen diversos precedentes que demuestran que es necesaria una colegiación obligatoria para diversas profesiones. Uno de ellos, muy reconocido, que es el Código Fiscal, el cual reconoce que algunos de los contadores requieren colegiación obligatoria para poder desempeñar ciertos cargos o ejercer ciertas actividades. Asimismo, existen precedentes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde se establece que Costa Rica ha pedido informes acerca de la colegiación obligatoria. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la colegiación no es obligatoria. Sin embargo, es necesario que algunas profesiones cuenten con la colegiación, precisamente por el papel que desempeñan dentro de la sociedad y por lo importante que es la labor que hacen. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando habla en su jurisprudencia acerca de la colegiación obligatoria en amparos que han promovido contadores públicos contra esa colegiación porque vulnera sus derechos, ha expresado que si bien es cierto la colegiación no es obligatoria, es necesario para algunos profesionistas que cumplan con un precepto fundamental para que puedan ejercer su profesión, que la cédula profesional no es simple requisito para poder ejercer, mucho menos en los casos de médicos, de abogados, de contadores, en donde la profesión que desempeñan es vital para la función de la vida de los ciudadanos. Así, hoy en día la colegiación obligatoria para los abogados y para los profesionistas se convierte en base fundamental para poder desarrollarnos y acceder al sistema de justicia mexicano. Hoy en día, nuestras nuevas reformas constitucionales en materia penal establecen que los ministerios públicos y los defensores públicos tienen que tener certificaciones de especialización para poder desempeñar sus cargos, porque es necesario que la ciudadanía reciba una atención especial, específica y por personas que estén bien preparadas. La profesión del abogado es una profesión loable. La de la defensa de los hombres y mujeres que se encuentran en dificultades. La profesión del abogado es loable. La del hombre que en el litigio se enfrenta con otro hombre para poder defender los derechos de algunos. La profesión del abogado debe de ser sagrada y debe cumplir con los requisitos para poder hacer una defensa justa y encauzarla a procesos legales. Así, hoy en día requerimos la colegiación de los abogados porque necesitamos hombres preparados, hombres que ejerzan las necesidades diarias de nuestro país, hombres que enfrenten las solicitudes de nuestra ciudadanía, hombres que se enfrenten a los nuevos sistemas de justicia penal, que se enfrenten a las nuevas modificaciones en materia de derechos humanos, hombres que se enfrenten a las reformas en materia de juicios orales, hombres preparados que salgan a dar la cara por la justicia mexicana para que no nos vuelva a ocurrir lo que nos ocurrió con el caso Radilla, para que no nos vuelva a ocurrir lo que nos ocurrió con el caso Campo Algodonero, para que no nos vuelva a ocurrir lo que nos ocurrió con
del campo, para que no nos vuelva a ocurrir lo que nos ocurrió con el caso Castañeda Guzmán. Se necesitan hombres y mujeres preparados para que no nos vuelvan a decir que en México no hay justicia. Se necesitan hombres y mujeres preparados para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tenga que volver a emitir una resolución en donde México sale perdedor. Se necesitan hombres y mujeres preparados en todas las áreas de la abogacía, pero principalmente en quienes tienen en sus manos la defensa de la víctima, como son los ministerios públicos, los abogados de oficio, que requieren una especialización continua, porque su profesión, porque su actividad, porque su labor es estar a cargo de la vida de una persona, de sus derechos fundamentales y de su libertad. Hoy en día se requieren hombres preparados, se requieren hombres que estén especializados, se requieren hombres y mujeres que estén actualizados, se requieren hombres y mujeres que estén a la vanguardia en las reformas que ha tenido México y que seguirá teniendo, porque nuestro Estado de Derecho está evolucionando, porque nuestro Estado de Derecho está creciendo y está yendo a la vanguardia con los países más importantes del mundo. Es preciso entonces que los abogados también estén a la altura de sus leyes, porque si bien es cierto, nuestras leyes han sufrido reformas que han permitido el acceso a la justicia, también es cierto que necesitamos hombres justos, que necesitamos hombres preparados. Por eso, señores, la colegiación obligatoria es un derecho, pero también es una obligación que todo abogado debe tener si es amante de su profesión de la abogacía. Me encuentro en esta fiesta de la palabra donde se demuestra el arte de Demóstenes. Quisiera que mis palabras alcanzaran los más altos vuelos, como lo hiciera Cristo en Jerusalén, Confucio en la China y el mitológico Quetzalcóatl en la tierra de mis antepasados, para sembrar en este generoso surco de las nuevas generaciones la semilla del saber y cosechar los parabienes del futuro. La democracia representativa y participativa es una tarea que nos compromete desde este presente y sin esperar el mañana, porque el mañana son los mismos segundos, minutos, horas y días que dediquemos en su construcción. Visto desde esta manera, siempre habrá un mañana, compañeros, el mañana que la patria ha estado esperando. Y ese mañana somos nosotros, juventud que pletórica te reúnes en este recinto. Honorables miembros que integran el jurado calificador, compañeros participantes, culto público que me escucha, amigos todos. Desde esta tribuna nacional, que cruje en lo político, se estremece en lo social, hoy ya no es el tiempo para la retórica bonita y la verborrea leguleya. Hoy es el tiempo de la denuncia, del exhorto y de la reflexión. Hoy que el hambre recorre como jinete apocalíptico a más de la mitad del territorio nacional. Hoy que los jóvenes no tienen participación en los partidos políticos. Hoy que está el desempleo a la orden del día y ya se cuentan con más de 14 millones de militantes en el comercio informal. Y hoy que se tratan de contabilizar las cifras de esta guerra inútil y seca, tratando de contar los daños colaterales, mientras miles de madres solo besan las cruces carcomidas en los cementerios. ¿Hasta cuándo vas a despertar, México, de este letargo en el que te encuentras? ¿Hasta cuándo vas a evolucionar de esta democracia representativa en la que te encuentras, creyendo que solo con ir a votar en las elecciones como lo hiciste hace algunos días ya cumpliste como ciudadano y como mexicano? Debemos de recordar los ejemplos que ha tenido esta patria de participación social y de democracia participativa. Debemos de evocar a los niños héroes de Chapultepec, pero también a los jóvenes de Tlatelolco de 1968. Debemos recordar al México que participó también en la ayuda de sus hermanos
tras el sismo de 1985. Despierta, México. Ya quiero que de hoy en adelante utilices una democracia participativa, porque solo por el hecho de haber nacido en esta bendita tierra tienes el derecho y la obligación a ser escuchado. Que me escuchen los partidos políticos, los empresarios y todas las cámaras a lo largo y a lo ancho de nuestro país. ¿Cómo quieren que estos jóvenes y niños aprendan a participar en el desarrollo de la vida del Estado si no nos dan participación? Si no nos toman en cuenta, y cuando el candidato más joven, más tierno, rebasa los 40 años. Qué incongruencia decir que hoy hay políticos jóvenes y de nueva generación, que existen transformaciones y reformaciones en algunos de nuestros partidos políticos, cuando siguen siendo los mismos dinosaurios y las mismas familias que siguen ahí, y que no podremos sacarlas si todos como jóvenes, como mexicanos y sobre todo como ciudadanos iniciemos una revolución, pero no una revolución con armas que desgaste ya las pocas esperanzas que emanan del pueblo mexicano, sino una revolución de conciencias y corazones. Dijo el maestro Aristóteles que la pobreza era la madre de la revolución y el crimen. Y no se equivoca, porque hoy la pobreza ha engendrado una ola de crímenes que tienen al país expectante y hundido en la inseguridad, y esperando que nazca esa revolución que enderece el camino erróneo por el cual camina México desde hace algún tiempo. Debemos de analizar nuestra participación en la democracia, compañeros. Cada uno desde nuestra trinchera, en el hogar, en el trabajo o en cualquier lugar en el que nos encontremos, debemos de pensar en cómo participar o cómo hacer oír nuestra voz en las diferentes tribunas nacionales. Porque México necesita de cada uno de sus hijos, del hijo de cuya alma nazca la palabra libertaria y transformadora. México necesita líderes auténticos, humanos, que estén comprometidos con sus ideales y con su visión, que construyan la patria que nuestros hijos necesitan, esa patria que todos hemos soñado. Le recuerdo a México lo que dicen las gloriosas notas del himno nacional mexicano: piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Y espero que la patria hoy nos pase lista como lo hiciera en 1810 y en 1910, para que cuando pase nuestro nombre sepamos responder con honestidad y con vehemencia: presente. Es cuanto. Toda nueva ley constituye para el poder del que emana un progreso sobre la ley que deja la anterior legislación. Palabras del jurista Rafael Rojina Villegas. Honorables miembros del jurado calificador, distinguidas autoridades que nos acompañan en esta fiesta de la palabra, compañeros oradores, hermanos de la palabra, compañeros abogados, con quien comparto la pasión no solamente por la abogacía, sino por encontrar en nuestras manos las herramientas para hacer justicia. Ante ustedes, con humildad, vengo a entregar mi corazón para hablar de un tema que considero fundamental para la convivencia en toda sociedad. Quiero, si me lo permiten, dirigir unas palabras para disertar con el tema la dignidad como valor y como principio. La dignidad, entendida históricamente cuando los primeros pueblos que evolucionaban hacia la civilización arraigaban las costumbres que partían de las tendencias religiosas, para entender que, así como lo manifestara Santo Tomás de Aquino y San Agustín, el ser humano tiene que poseer características de respeto, tiene que poseer características de Dios, porque el ser humano deriva precisamente de la idea concebida por las civilizaciones humanas de Dios. La dignidad humana es entonces el precepto histórico que viene deviniendo de la idea y del concepto de dignidad humana. Es así
que poco a poco en la evolución de nuestros tiempos hemos visto cómo ha acrecentado el interés que se tiene no solamente como un valor de convivencia, sino como un precepto jurídico el defender la dignidad. Vemos que la evolución científica y el avance tecnológico ha generado estos estudios que determinan que el inconsciente y el consciente psicológico del ser humano busca siempre, para convivir de manera armónica, unos principios básicos de relacionarse con los demás. Y en eso parte que al ser humano nos arda, que al ser humano nos duela cuando vemos perder la vida a otro ser humano. De ahí parte que todas las mujeres sentimos cómo se nos aprieta el corazón y cómo se desgarra nuestro llanto y nuestra voz cuando pensamos siquiera en que hay en el mundo más de 20 millones de mujeres que han denunciado haber sido violadas, a veces por un familiar o por un desconocido. Todo este tipo de generaciones que se devienen en la relación humana vienen a entenderse como violaciones a la dignidad. Luego venimos a entender que así como hay violaciones que se dan en el mero ámbito social, también hay violaciones a la dignidad que se dan en el ámbito internacional. De ahí que después de la Segunda Guerra Mundial se haya generado en la Organización de las Naciones Unidas este precepto de entender los derechos humanos como aquellos que van a fundamentar y a garantizar que no se cometan violaciones de lesa humanidad que en todo momento vienen a transgredir la dignidad humana. Hay que decir que la dignidad como valor es algo que nos hermana a todos los seres humanos. En México existen cada vez más asociaciones civiles cuyos objetivos principales son proteger los valores. Y en esos valores, el primero, el que encabeza la lista sin duda alguna, es la dignidad. Pero en nuestro contexto jurídico, en el ámbito que nos importa a nosotros los abogados, es entender la dignidad como principio. La dignidad como principio fue por primera vez introducida en el derecho alemán. Fue la primera legislación que consideró que también era objeto de derecho entender que un ser humano necesita ver respetada su integridad, su salud, su vida y asimismo su dignidad. Aquí en nuestro país es apenas el 10 de junio de 2011 cuando en las reformas finalmente vemos reflejado uno de los principios jurídicos que vienen a reforzar el amor y el respeto a la dignidad, cuando vemos el cambio al artículo 1 de nuestra Constitución y también al capítulo que lo contiene, denominándose ya no más de las garantías individuales, sino de los derechos humanos y de las garantías que éstas vienen a representarnos. Es por eso, compañeros abogados, que hay que entender que la dignidad no basta con tener algunos derechos. La dignidad basta cuando nos entendamos como hermanos, cuando dejemos de discriminarnos los unos a los otros. La dignidad se hace presente cuando entendemos que la corrupción no es la vía para ejercer nuestra profesión. La dignidad es un precepto y un valor que todos los profesionistas de este país debemos tomar como nuestro, pero además un precepto y un valor que debemos inculcar a las nuevas generaciones para que finalmente se entienda que no va a haber una vía más importante para seguir la ley que precisamente entendernos como hermanos. La teoría general del derecho nos manifiesta que los seres humanos seguimos las leyes, primero por miedo a ser castigados, luego por seguir ciertas convenciones sociales. Pero la teoría de la nueva generación nos dice y nos demuestra, según los estudios generados, por ejemplo, por el Plan Internacional de Desarrollo de las Naciones Unidas, que la primera razón para que las naciones organizadas, las naciones puntero a nivel nacional e internacional, la primera razón que se da para que ellos respeten las leyes no es otra que haber comprendido los principios de la dignidad. El día que adecuemos nuestras legislaciones para aceptar que hay principios que van más allá de cualquier cuestión de convivencia y que nos ponen en ese supuesto de entendernos como hermanos, en ese día se verán finalmente coronados los preceptos ideológicos que manifestara Rousseau en el contrato social. Se verán finalmente coronados ese espíritu de las leyes de Montesquieu. Se verá finalmente hecho y traído a la realidad el verdadero espíritu, la verdadera esencia, la verdadera naturaleza del Estado de Derecho. Muchas gracias.
vive México una hora apremiante, una hora de responsabilidad, donde nosotros los jóvenes debemos de jugar un papel fundamental al suplir las responsabilidades interiores del país. Y precisamente una de las grandes responsabilidades de nuestra patria es establecer un claro régimen de derechos fundamentales y de derechos humanos. Primero y ante todo, debemos de diferenciar estos dos conceptos. Primero, debemos entender como derechos humanos aquellos que nos otorga la Constitución o leyes secundarias, los emanados de la normatividad. Pero los derechos fundamentales van más allá del mero papel. Se encuentran inherentes a la persona humana, son propios de esta y no dependen de nadie para hacerlos efectivos. Es algo que debemos de aprender en México, algo que debe quedar claro en cada una de nuestras conciencias. En primer lugar, debemos de ir un poco más allá de lo que habitualmente hacemos, adquirir un nuevo pacto de convencionalidad con nuestras leyes, no hacerlas efectivas porque tememos a la sanción, cumplirlas porque estamos convencidos de que éstas contribuyen al progreso continuo de nuestro país y de nuestra nación, de que los derechos fundamentales y los derechos humanos son algo que no nos pertenece, algo que no es tuyo y no es mío, que a pesar de que me prives de mi libertad, que me encarceles y que me quites cada uno de mis pensamientos, siempre voy a tener un alma libre, un pensamiento fuera de los derechos que tú me otorgaste, pero que tengo yo por ser persona. Un pacto de convencionalidad que nos invite a ser mejores mexicanos, a contribuir a un progreso social, a tomar las armas de la conciencia y evocar a los grandes aristas de la historia, hacerlos presentes en nuestro México, para hacer de los derechos un pan de cada día. Que el principio pro persona y pro dignitate sea eso, que nos encauce a hacer el progreso, la superación inerte de nuestra nación. Algo que espero que comprendamos el día de hoy. Cuestiones que van más allá de la mera lógica, de algo que no se puede pensar, pero que se siente, que se lleva muy dentro, en el corazón, el respeto a la dignidad humana, al derecho propio de la persona, algo que nunca me podrán quitar. Porque el progreso no se mutila, señores, está presente día con día y nos haremos nosotros con el mismo mejores ciudadanos, mejores personas de este mundo globalizado, que no vamos a la par del mismo, que dejamos a las mercancías en un lugar, pero que las personas nos encontramos dentro de esa jaula de oro que no nos permite tener una explicación total de ser humano. El ciudadano debe de expresar sus sentimientos y realizar una conducta formal que dependa de acciones libres y acciones encausadas a lograr el bien común desinteresadamente. Acciones que realicen acciones nobles para el pueblo, que nos permitan encauzarnos firmemente en el camino de la democracia, en el camino no de la igualdad, porque este concepto ya ha quedado antaño, en el camino de la equidad, de dar a cada quien no lo que le pertenece, sino lo que necesita. Y esto lo lograremos gracias a la implementación de los derechos fundamentales, de los principios fundamentales del derecho que rompen con cualquier otra normatividad,
que la globalización de la Constitución y la Constitución globalizada nos van a hacer un mejor México. Que nosotros como ciudadanos entendemos nuestra carga con el país, que va meramente más allá de lo que podamos hacer. Va meramente más allá de que lo que nosotros podamos hacer. Va meramente más allá de lo que podamos decir. Es precisamente lo que podamos hacer, compañeros. Chihuahua, vocación de servicio y liderazgo. Antes que todo, sin justificarme, pero sí disculparme, pido aquí la venia del jurado calificador. Este año, su servidor es un abogado que decidió encabezar a los empresarios restauranteros de Chihuahua. Ahora sí que, como dicen, no podía dejar encargado el changarro, habría dicho Fox, y tuve que estar presente en la graduación de los nuevos chefs, los nuevos profesionistas que habrán de llenar este sector gastronómico con los mejores platillos que puede ofrecer la región. Habiendo dicho esto, con su venia, honorable jurado calificador, compañeros, abogados, hermanos de la palabra, invitados a esta fiesta que estoy seguro ha estado llena de sazón. Francisco Villa, el caudillo del norte, el centauro que llevó a cabo una y otra batalla más para poder así encabezar la lucha en el norte de la Revolución Mexicana. Un hombre que al lado de personajes como Zapata y como muchos otros más nos trajo libertad. Pensó siempre en los pobres, pensó siempre en las clases sociales que menos tenían antes que pensar en sí mismo. Y de ahí que creó un escuadrón, un ejército de dorados que habrían de ser los libertadores, los cuales siempre se mencionaba estaban en línea, eran disciplinados. De ahí que no es posible pensar que Villa era un bandolero, que era un desasiado, que era un mujeriego sin más allá. Y es que todos podemos haber sido testigos en que las caballerías, en las cuestiones de cuando Villa representa actualmente en Chihuahua un ícono nacional, podemos ver cómo sus valores estaban presentes. Y es que no se puede juzgar al héroe sin mencionar al villano, que a veces se dice que era, pero tampoco podemos decir que era un villano dejando atrás al héroe. Por eso, los invito en que veamos ese legado que nos dejó. Ha sido el único que se atrevió a invadir Estados Unidos de los mexicanos y poder regresar para poder contarlo. Fue también un hombre que se atrevió en su momento a pedir financiamiento a una compañía, a una empresa norteamericana, para poder así liberar a los mexicanos que más lo necesitaban, para poder pelear su lucha en aquellos tiempos. Y de esa forma es como yo les preguntaría, ¿cuál es el legado que nos ha dejado Francisco Villa? ¿Quiénes de nosotros tomamos este ícono nacional que viene en las monedas de 5 pesos y quiénes nosotros hemos difundido su cultura? ¿Cuántos realmente lo admiramos? ¿O cuántos venimos a pronunciar discursos solamente para ganar un premio en un concurso de oratoria y que en realidad no hemos seguido ese ejemplo? No hemos tenido el valor de ser los caudillos del norte, de ser los libertadores modernos de la palabra, de utilizar la ley para hacer la justicia, porque como bien lo dirían, el bien más valioso que tenemos después de la vida es la libertad. Sin ella no hay nada. Palabras del magistrado Rodolfo Acosta, quien fue presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua. Y es entonces cuando les pregunto, si realmente Villa fue solamente un bandolero, o si fue un personaje que nos dejó un legado que habremos de seguir, porque ¿cómo es posible que en estos tiempos modernos, hace quién sabe cuántos años no había un nacional de oratoria en la ciudad de Chihuahua, y tan solo en este año se juntaron 2 eventos, y cuántos participantes vinimos? ¿Por qué se ha olvidado tanto la República Centralista de las tierras del norte y se concentra tanto en el gobierno del Distrito Federal y mirando hacia abajo? ¿Qué los héroes que dejaron su sangre en ríos de color rojo patriotismo no nos heredaron la fuerza para que nuestras palabras hagan eco a nivel nacional? ¿Por qué nunca hemos tenido un presidente de la República originario de Chihuahua?
¿Por qué siempre los esfuerzos que tenemos son aislados? ¿Por qué vemos un campeón de oratoria? ¿Por qué vemos un político que destaca y eventualmente deja de destacar? ¿Por qué no nos unimos y empezamos a trabajar en equipo? Y es ahí donde les propongo que no sea un trabajo en equipo solamente en el norte, sino que sea un trabajo en equipo como los Dorados de Villa, que bajaban hacia el sur y que peleaban por sus hermanos mexicanos. Que sea un trabajo como el de Zapata, que decía tierra y libertad, y siempre estaban primeros los demás que nosotros mismos. Díganme cuántos héroes, cuántos políticos nacionales ponen primero los zapatos del otro antes que los propios en época actual. Es entonces que queremos recordar a Villa para que sea un héroe por sus historias, para que sea el estereotipo mexicano del que cabalga y dispara y que tiene muchas mujeres, o para que sea un ejemplo a seguir. Tomar en cuenta lo bueno, dejar a un lado lo malo y sobre todo seguir con esa valentía que nos dirá si realmente estamos listos para ejercer en la práctica estas palabras, de que algunas cosas las hacemos porque nos obligan, otras porque nos gusta hacerlas, pero unas cuantas más las hacemos por liberar y servir a los demás, como hizo Pancho Villa en su tiempo. Son ese tipo de cosas, mis hermanos de las palabras, las que harán que con el tiempo nuestro nombre, al igual que el de Pancho Villa, perdure en la eternidad. Es cuanto, señores del jurado. Concluimos la participación de los finalistas en esta justa de la palabra. Lo que continúa, nosotros los del jurado nos vamos a tomar un tiempo para dirimir los puestos primero, segundo, tercer lugar. No se vayan más de 5 minutos, esto va a ser muy rápido. Posterior a eso vendría la premiación y vendría la despedida de parte del presidente del jurado. Gracias. Pueden estirar las piernas, tomar un cafecito. Es agradecer la hospitalidad extraordinaria del Estado de Chihuahua con esta estructura jurídica en la que la conclusión de preparación y capacidad académica y jurídica se encuentran reunidos con el objeto de buscar un nuevo dirigente, pero fundamentalmente de acentuar, afirmar y acerar la amistad que debe existir entre todos los abogados de este gran país. Nuestra gratitud para el gobernador, porque además de su atención con todos los representantes jurídicos de la República, tuvo la atención de reunirse el día de ayer con nosotros, manifestando así su actitud de comprensión a un esfuerzo que está realizando los estudiosos de la jurisprudencia con el objeto de rescatar la dignidad en ocasiones perdidas y volverse a transformar en manos de cada uno de ustedes el derecho como instrumento para alcanzar el sentido exacto de las normas de las que surgen las leyes y el instinto primario de todo ser humano a la justicia y a la libertad. Este concurso ha tenido participación de oradores extraordinarios. Hay brillantez y claridad en los conceptos. Hay profundidad en las cláusulas y hay un sentido poético y retórico en cada una de las participaciones. Sí ha llamado la atención, y qué bueno que así sea, que empieza a tener mayor presencia en todas las actividades políticas, económicas y sociales del país, la mujer mexicana.
Esa mujer que a lo largo de la historia se ha constituido en el gran soporte al lado del varón para hacer los grandes procesos que integran la historia patria. Hemos encontrado en esta tierra generosa y altiva, áspera y dura, a hombres y mujeres de verdad ejemplares. Chihuahua es una de las páginas más brillantes de la historia de ese gran libro que constituye la búsqueda de la libertad por parte del pueblo mexicano. Se dijo ayer, se ha repetido en esta tribuna, la grandeza de Chihuahua en la participación de una de sus etapas más brillantes, pero que como quiera que sea, ha engargolado cada una de las épocas reivindicatorias que se han integrado y escrito con la violencia, el dolor, el sufrimiento, la sangre y la muerte, para integrar este gran país nuestro, que a pesar de todas las circunstancias adversas, marcha y camina hacia adelante, venciendo obstáculos y resolviendo problemas. Pero tenemos que entender también, porque Chihuahua es el mejor escenario en este momento en la búsqueda de la tranquilidad y la paz social, debemos entender que en el movimiento encabezado por el padre Hidalgo, ni en las reformas que fueran orientadas y dirigidas por el carácter granítico, recio y patriota de Benito Juárez, ni por la extraordinaria oleada de la caballería de los Dorados de Villa, ni la participación democrática de Madero, las revoluciones nuestras no han acabado ni van a acabar, no han concluido ni van a concluir en tanto en el territorio nacional, de norte a sur, de oriente a poniente, sigan existiendo los viejos vestigios de la injusticia, de la pobreza, de la carencia de educación, de la miseria que ondea sus harapos en las montañas y en los valles de nuestro país, ni en la desesperación y la desesperanza de los campesinos que todavía siguen olvidados, mientras una riada de jóvenes hermanos nuestros y también maduros marchan hacia el sueño americano para encontrar discriminación, insulto y explotación del trabajo extraordinario que realiza nuestro pueblo. México es el país que nosotros todavía tenemos que remodelar. Nos lo han entregado como una suma de calidad extraordinaria, donde los mejores de los héroes han escriturado la grandeza de la nación. Ahí se encuentra en este desfile luminoso del heroísmo la figura y la palabra del padre Morelos. Ahí está Juárez, Ramírez, Altamirano, Guillermo Prieto, Justo Sierra y muchos otros más que integraron la mejor generación de políticos que este país ha dado, porque sin recursos fueron capaces de transformar el fanatismo en una vieja entelequia para dar parte y camino al liberalismo político, para que fuéramos encontrando nuestra definición
y nuestra identidad como pueblo. Aquí también, y a lo largo y a lo ancho de la República, todavía se ve la imagen extraordinaria, rabiosa, vengadora de ese centauro extraordinario que ha sido el único capaz, como se dijera ayer, de haber hollado el suelo del más grande imperio que hasta el momento existe. Pancho Villa. Pancho Villa, el que se levanta de la pobreza, el que se opone a la ofensa, el que da dignidad a los pobres, el que saca como una antorcha extraordinaria toda su rabia, su coraje, su sentido de justicia para hacer de la violencia el camino de la libertad nacional. Y es cierto, es un encadenamiento de tesis, ideas y hombres las que se extienden en la República. Es la aspiración también de tierra y libertad del campesino que ahora ve a su cementera reseca, sin fruto, cansina, carente de recursos. Es el trabajador, y estos ustedes lo saben mejor que cualquiera otro, que ahora ve lacerado, a pesar de todo lo que se diga, el derecho laboral para convertir en semiesclavos al trabajador de México. Por eso es tan importante la oratoria en el ejercicio de la jurisprudencia. Es importante porque es la única manera en que puede el humilde, el pobre, el miserable, hacerse escuchar a través de sus labios, por medio de sus palabras, con la fustigación equilibradora del derecho. No es posible ya en este tiempo, en ningún momento, que se imponga la ley de la fuerza sobre la fuerza de la ley. Son preceptos que, sobre todo entre nosotros, porque también me honro en formar parte de sus filas, debe ser la instrumentación para defender la posibilidad de desarrollo y de crecimiento de este México al que amamos tanto, al que queremos tanto, que nos duele su sufrimiento, sus caídas, sus derrotas, pero que también nos fortalece el ánimo y el carácter por sus sueños, sus ilusiones, sus combates, sus triunfos y sus victorias. Esa es nuestra patria. Esa patria que nace en el seno de nuestros hogares y que va creciendo cuando salimos de este hogar para encontrarnos con la realidad palpitante que estamos viviendo. Es el abogado piedra angular para mejorar realmente este país. Cuando los licenciados en Derecho prevalecieron en la política, este país iba hacia adelante con fuerza que nadie detenía. Tuvimos el crecimiento cuando el espíritu de la ley se impuso en la administración pública, un crecimiento del 7%, que ahora no tenemos, que se está buscando, sí, pero que ahora no tenemos. Somos los herederos del dolor y del llanto, de la desesperación
y de la angustia, pero también del amor, de la paz, de la concordia, de la fraternidad. Todo esto se ha dicho en este certamen, también realizado por quienes fueron capaces de armarlo con una instrumentación casi perfecta, y lo reconocemos públicamente. Pero tenemos una enorme y gran tarea en la abogacía: volver a integrar la fortaleza del abogado, del que defiende todo y a todos, porque para eso estamos preparados. Pero sobre todo, del abogado que tiene que convertirse en gran portaestandarte de quienes todavía padecen injusticia, para quienes todavía se ven bajo la presión de las mazmorras sin merecerlo, y para aquellos poderosos que convierten sus ambiciones bastardas en la instrumentación de olvidar la pobreza para hacer más recias y fuertes la riqueza de sus arcas. Es el abogado, el hombre que en este momento, y la mujer, que deben marchar brazo a brazo, corazón con corazón, latiendo al mismo ritmo de la ley. Lo dijeron también hace rato: mucho de la esencia jurídica se olvida, se pisotea o se vulnera. Y a eso tenemos que oponernos los abogados. Por eso esta reunión nacional de extraordinarias características es para convocarnos a que tenemos que buscar un planteamiento y definir un camino para servir mejor a México. No podemos olvidar a quienes nada tienen, fundamentalmente a quienes nada tienen. Aceptamos y respetamos el derecho a la fortuna honesta, limpia y resultado del trabajo, de la actividad a veces frenética, del entusiasmo incansable de que tiene capacidad para crearla. Pero no olvidemos al humilde, no a los campesinos y a nuestros hermanos los indígenas del sur, tampoco a los de las sierras de este estado, ni al otomí de Hidalgo, ni al tarasco de Michoacán, ni a los de Oaxaca, ni a los de Nayarit, porque representa nuestro origen y nuestra sangre. Hay una tendencia, y tenemos que verla con claridad, a que trata de indefinir nuestra personalidad como pueblo. Los medios de comunicación modernos tienen una penetración terrible. Y si en la Roma de hace siglos se hablaba de pan y circo, ahora hablamos de fútbol y televisión. Se nos enajena, se nos confunde, nos muestran ciudades que no son las nuestras, sistemas económicos aparentemente superiores en su riqueza, pero resultado de la explotación de la materia prima de nuestros pueblos y de la mano de obra de nuestros mexicanos. Por esa razón felicitamos
a todos los tribunos, esa es la palabra exacta, que han participado en este concurso nacional de oratoria. Todos, absolutamente todos, tienen una gran calidad y están mostrando a flor de piel el amor a lo suyo, el respeto a su historia, la fe en que es la ley lo que debe conducir a nuestro pueblo. Y aquí estamos en esta fiesta de la palabra. Se ha hablado bien y de manera bella, con verdad y con acento de sinceridad inmutable. Por eso a cada uno de ustedes, jóvenes oradores, nuestra cordial felicitación. Solo que, como decía nuestra compañera, solo hay 3 lugares que califican para los que destacaron más, pero que no disminuye la calidad y la valía de sus compañeros que a su lado participaron. Y tenemos que entenderlo con claridad, que todo se ha manejado con compañeros de aquí, de esta ciudad, con estos campeones nacionales de oratoria que han fungido como oradores, con quienes armaron esta organización del concurso de extraordinaria calidad, y que el manejo ha sido higiénico, limpio y transparente. Creemos que todavía tenemos grandes oportunidades con la palabra, el gesto y el ademán de los oradores del país. Con esta generación nueva, que son mejores que muchos de la generación nuestra, más preparados, más fuertes, más capaces, con un mundo abierto a la imaginación, a las ilusiones y a los sueños, pero no superiores a las generaciones anteriores. Porque la madurez significa preparación, lógica e intuición, experiencia que solo dan los años. Pero además, la edad de los hombres que luchan no tiene importancia. Jóvenes y maduros se confunden en tanto luchan y combaten por las ideas. Cuando esto no lo entiende el joven, se adocena y retrocede. Cuando esto no lo entiende el maduro, se vuelve viejo, anciano y cansino. Todos, absolutamente todos los mexicanos, todos nuestros hermanos, somos iguales y tenemos las mismas posibilidades de servir y luchar por México, de hacer de nuestros corazones urnas donde queden su pensamiento, sus ilusiones, sus sueños, sus quimeras y sus ansias libertarias. Esos somos los tribunos y esos somos los abogados. Por ello, y voy a pronunciar lo que es mi grito de batalla, en donde quiera que me presento, cuando sintamos que nuestro país se derrumba, cuando creamos que se vuelve ruinas todo México, cuando se nos cieguen y oscurezcan los horizontes, cuando perdamos la fe, en México, volvamos los ojos al pasado.
y que nos inspiren nuestros héroes y nos impulsen nuestros muertos. Nadie en ningún momento podrá evitar que así avancemos. Por eso, cuando tengamos miedo, cuando pensemos que ya no podemos avanzar, veamos hacia atrás para que nos impulsen y nos empujen hacia adelante. Y digámosle a los héroes, con la poesía dedicada al Padre Juárez: Señor, alma de luz, cuerpo de bronce, soy una chispa, enséñame a ser lumbre. Soy un guijarro, enséñame a ser cumbre. Soy una linfa, enséñame a ser río. Soy un harapo, enséñame a ser gala. Soy una pluma, enséñame a ser ala. Enséñame a ser ala, y que Dios te bendiga, Padre mío. Muchas gracias. Gracias. Los nombres de los vencedores. Tercer lugar, Jesús Acosta. Segundo lugar, María Isabel Cobos. Y primer lugar, Mar Grecia, que es el día de hoy la campeona de ese certamen. Felicitarlas. ¿Ay, mío? Gracias. No, al contrario, licenciada. Licenciada Gloria, gracias. Campeona. Maestro. Qué gusto verte. Ah, estuvo genial. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Los reconocimientos nos los entregan ustedes. En la noche te En la vamos a noche, entregar ¿verdad? el- Sí, en la noche. Muchísimas El gracias. cheque me lo llevo yo. Campeón. No, no, mentira. Bien. Gracias. Muchas felicidades. Eres estupenda, ¿eh? Tienes una magnífica. Chile ganas. Cualquier cosa me echas grito y si necesitas voy a tu tierra. A Tamaulipas nos vamos, maestro. ¿En serio? Claro que sí.